Hola, muy buenas tardes amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la cortina de humo y tenemos con nosotros a Ana Isabel, que bueno, ya vino la semana pasada y nos estuvo comentando la situación en la zona del desastre, en la zona cero del desastre, que es donde ella está y donde se está moviendo y donde está viendo las cosas que están pasando. Y bueno, pues queríamos preguntarle primero eh, las novedades que ha habido en estos tres últimos días. Básicamente el tema de los bomberos, por ejemplo, si nos comentas qué ha pasado con ellos. Sí, mucha de la información que dimos en primicia Ujú, en tu espacio, el cual agradecemos, y a todas las personas que nos ven y difunden. Estos espacios son imprescindibles porque evidentemente ujú, la oligarquía de los medios que le hacen juego al sistema no van a contar lo que contamos nosotras. Se han ido confirmando según avanzaba la semana todo lo que apuntábamos. Sabíamos que bomberos tenían orden de retirarse, hicieron asamblea y decidieron, bueno, se han organizado, se han manifestado, han sacado una nota de prensa exigiendo dimisiones ujú, dentro de sus responsables por todo lo que ha pasado en Valencia, ahora que no están hablando. Y bueno, al ser un cuerpo con bastante reconocimiento social y mediático, pues su nota de prensa ha sido recogido por muchísimos medios, y por lo menos muchas personas fuera de nuestro territorio están conociendo un poco a lo que nos están sometiendo al pueblo valenciano, que es una tortura. Primero nos mataron y ahora pues nos siguen torturando. Y han empezado a surgir también vídeos sobre el cierre de los polideportivos, sobre todo de Algemesí, de voluntarios que están dentro y no saben muy bien qué hacer ahora, porque no se quieren ir. Las personas que nos han conocido y abrazado no se quieren ir porque saben que todavía no pueden irse. Seguimos buscando soluciones. Y bueno, ahora ya tenemos noticias de los siguientes pasos. Se confirma que a partir del lunes la UME tiene ya en diferentes poblaciones de manera verificada órdenes de que ya no pueden entrar a garajes privados, a pesar del peligro de salubridad, del peligro que supone a las personas mayores y de movilidad reducida estar todavía sin ascensor. Están atrapadas en sus propias casas sin acceso a lo más básico como alimentación, y no pueden superar de esta manera el trauma, y tienen órdenes de limpiar solo las calles para, bueno, para esa falsa normalidad que el gobierno autonómico quiere ver al mundo, ¿no? De que aquí está todo bien, cuando las personas que estamos a pie de calle, en sus diferentes versiones, sabemos perfectamente que aquí queda demasiado por hacer todavía. ya. Bueno, la verdad es que a mí no me sorprende porque desde el minuto cero hemos visto pues la inactividad. Hemos visto la negligencia, hemos visto la falta de previsión, hemos visto también cosas muy extrañas que nos hacen pensar cosas todavía más extrañas acerca de qué es lo que ha pasado, que no nos lo creemos. Y hay muchísimas cosas que nos llevan a pensar que aquí hay gato encerrado y esperamos que algún día sepamos realmente qué es lo que pasó, porque más que una inundación provocada por unas lluvias, hemos visto un tsunami de unas lluvias que venían de otro sitio. Y eso nos hace de pensar que las cosas no son lo que parecen, sino lo que son. Y al respecto te quería hacer una serie de preguntas. He estado hablando en este nuevo programa en el que tú y yo estamos hablando, pues también ha hablado otro par de personas, Marcelino y Ernesto, que me han estado comentando. Yo les he preguntado y me han dicho que igual que yo, no sabían nada. A mí hay una cosa que me llama poderosamente la atención de todo lo que ha pasado. Son los heridos y los niños. Y dirás, ¿cómo los heridos y los niños? Sí. Eh,
nos han dado unas cifras de muertos que no nos las creemos, por más que se empeñen. O sea, no son esas las cifras. Lo que pasa es que no hay posibilidad de verificar esas cifras. Las cifras de desaparecidos, pues tres cuartos de lo mismo. O sea, digamos que tenemos unas cifras de desaparecidos que nos da el gobierno, que nos da la comunidad autónoma, que quizás estén relacionadas y que se puedan comprobar, pero han desaparecido otras personas que a lo mejor nadie ha reclamado o que aunque hayan reclamado, pues no constan, porque tenemos ejemplos de cosas que han pasado en otros sitios y que luego resulta que no habían existido nunca y tenemos constancia de que han pasado. Cosas que me llaman poderosamente la atención es que nadie habla de heridos, es decir, 130.000 coches son arrastrados por las aguas y hay 200 y pico muertos, según el gobierno. Luego habrá que ver los que han sido en realidad. Y no hay ningún herido, no hay ninguna persona que le haya fracturado una pierna o que haya sufrido una neumonía por estar dentro del agua, etcétera, etcétera. De eso no sabemos nada. ¿No es un poco Sí, extraño? correcto, no hay cifras de hospitalizaciones, por ejemplo, Ujú. cuando era perfectamente factible que la gente que estaba intentando salir del agua, un agua que era barro con restos de coches, con restos de ramas, lo normal es que esa agua a esa velocidad, cuando te golpea las piernas, a pesar de que luego tú puedas salvar la vida, hubieran heridos con unas heridas muy concretas como de cintura para abajo, porque no es un agua como el de una piscina, ni siquiera un mar, ¿no? Es una riada que va arrastrando elementos muy grandes y muy contundentes, como incluso metálicos. Y sin embargo, en ningún momento, como bien dices, no hay una cifra de heridos, de hospitalizaciones, de partes de lesiones. No, tampoco tenemos un listado exacto de empresas que hicieron trabajar después de una alarma que llegó tarde. Eh, Como siempre, las instituciones son malvadas, pero son torpes. Nos creen tontas cuando más tontas son ellas. Hay un tema, hace 2 semanas yo conocí a una persona cuyo hermano estaba todavía desaparecido. Y claro, él me decía, nosotros mismos nos ciframos en 1000. Y yo, ¿cómo que vosotros mismos os cifráis en 1000? Dice, sí, porque claro, a todas las personas que tenemos seres queridos desaparecidos, nos hacen dar como los mismos pasos burocráticos. Entonces nos vamos encontrando. Entonces nos vamos hablando, nos vamos conociendo y nosotros mismos calculamos la cifra de 1000. Esas son palabras no mías, sino de una persona que conocía hace 2 semanas, cuyo hermano se encontraba todavía el cuerpo sin encontrar. Con lo cual, evidentemente, viendo la cantidad de coches que había, coches atrapados dentro de túneles de paso, en parkings, en los garajes privados que seguimos sacando cuerpos, y que la cifra no sube, evidentemente aquí hay una falsedad que si todos hiciéramos un llamamiento a todos los familiares a través de un correo electrónico, podríamos saber muy fácil y muy rápido y demostrar cómo primero nos han asesinado, luego nos han abandonado y además nos están mintiendo con el número de personas desaparecidas. No sería tan difícil de tener cuando se empiece con el procedimiento judicial de demandas, ahí hay un registro de familias con seres fallecidos, identificados y desaparecidos. Sería muy fácil sacar cifras estimatorias. Luego también algo que nos puede ayudar a hacernos una idea de la magnitud, todas las personas, todas las familias que han tenido una mascota, sobre todo si son personas mayores que no tienen hijos, etcétera, todas y todos sabemos que se consideran miembros de la familia. Hay gente que arriesga la vida inclusive para salvarlos. Cifrando el número de mascotas encontradas tras la riada que no han sido reclamadas por sus dueños, ahí tenemos un dato estimatorio de familias que no han reaparecido después de la riada. Porque si estuvieran vivos, los hubieran buscado y encontrado, ya que hay como 3 ubicaciones muy grandes
más o menos de 100 mascotas cada uno. Las personas cuando sobreviven buscan a sus seres queridos, incluido a los animales, porque se les quiere como parte de la familia. Y tenemos unas 300 mascotas no reclamadas. Esas mascotas eran de alguien y debe haber un motivo para que las familias, después de un mes, no hayan localizado, cuando es muy fácil localizarlas porque se han puesto como juntas para que sea fácil. O sea, hay muchos datos que nos señalan cifras que se pueden estimar. Evidentemente 17 desaparecidos o algo así que dicen, evidentemente no es. Y yo, mira, nunca me han gustado las líneas conspiranoicas, ¿no? Porque creo que tienen un trasfondo de manipular a la masa social. Pero llevo muchos años siendo activista. Yo no he surgido con la riada. Llevo 10 años en el mundo del activismo, sobre todo haciendo incidencia política. Soy apartidista. Creo que los derechos hay que defenderlos independientemente de quién gobierne. Yo soy del pueblo y para el pueblo y me pondré enfrente de quien haga falta en cada momento. No entiendo de partidos porque a día de hoy, pues evidentemente mi pensamiento es el de la mayoría, que tenemos pocas alternativas que realmente nos representen a día de hoy. Acaban siendo todos parte de un mismo sistema y juego maquiavélico, en mayor o menor medida, pero libran muy poquitos. Entonces, sí, haz lo que quieras, cariño, pero no puedo atenderte. Después de tantos años, después de más de una década de mi vida dedicándome, ¿no?, a la defensa de los derechos de las personas en todos sus ámbitos y en todo el esplendor de la palabra, hay una cosa en la que no creo y son las casualidades. Y hay unos indicios que a mí me preocupan y que sí que me hacen pensar que tal vez aquí hubo algo más que un incidente y una mala gestión de este. Por ejemplo, hace pocos años vivimos también en ámbito global o casi de norte global, porque se vivió menos en el sur global, algo sin precedentes que fue ¿quiénes murieron en su mayoría? Las personas mayores, ¿no? Las que ya no nos sirven de mano de obra. Curiosamente, el otro día, hace un par de días solamente, han sacado una estadística de las personas fallecidas en la Riada de Valencia. La mayoría tenían más de 80 años. De nuevo, otra vez, esas manos que no sirven para producir en un momento que tenemos un problema con el sistema de pensiones porque no se mantienen. De nuevo vuelve a haber un incidente con muchos matices que no terminamos de que nos encajen las piezas, donde el perfil de persona fallecida vuelve a ser de nuevo el mismo. Yo, desde luego, hay cosas que yo creo que jamás podremos demostrar a ciencia cierta, pero la ciudadanía no es estúpida y siempre cuando los que fallecen son los que ya no pueden producir para un sistema capitalista, ¿no? Que donde pone, ¿no?, el capitalismo antes y por encima que la vida humana en general, incluida la nuestra. Son indicios que cuando se repiten empiezan a tener cierto peso y no creo que tendrían que ser desestimados como, con mucha celeridad, ¿vale? No lo podremos demostrar, pero los indicios nos hacen pensar que una riada de esta magnitud, evidentemente ese agua no cayó del cielo, evidentemente si se abrieron compuertas no se avisó, no se siguieron los protocolos de aviso, evidentemente no sonaron las alarmas cuando tenían que sonar, evidentemente empresas obligaron a sus trabajadores y trabajadoras a seguir trabajando y murieron intentando llegar a casa después de la alarma y no hay todavía empresas investigadas y encausadas. Aquí todavía no hay nadie encausado. Fiscalía de Estado no trabaja de oficio, Inspección de Trabajo no trabaja de oficio. ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué? Yo de verdad, yo exijo que me devuelvan mis impuestos, porque para ayudarnos nosotros mismos, pues ya nos terminamos de autogestionar del todo. Porque lo que ha pasado en los pueblos de Valencia, las que lo vivimos, no hay palabras. Es devastador y que no mandaran prácticamente los 5 primeros días absolutamente nada de ayuda, sabiendo cadáveres por las calles y gente llorando encima de ellos, tan solo el voluntariado que vino a pie
con esas palas en los hombros. No hay que romantizarlo porque no se entiende. Y que un mes después sigamos como estamos y yendo a peor, ¿no? Intentando, ay, mira, sí, otra novedad, ya nos han puesto la primera multa por repartir comida. No me Esta digas. semana sí, 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 mira, casi se me olvida. O sea, que tú Pero te sí, pones sí a que repartir comida a gente que no tiene para comer y te multan. sí, Eso es muy fuerte, ¿no? ha sido esta semana, porque claro, sabíamos que iban a acosar y amedrentar al voluntario independiente dentro del marco de la legalidad, ¿no? Porque no Ujú. estamos en un estado de sitio y pensábamos, venga, va, a ver por dónde nos van a salir, ¿no? Porque teníamos intuiciones, pero ¡ay! Esa se nos escapó. Las compañeras estaban completamente identificadas, habían hecho todas las gestiones con el Ayuntamiento de Valencia, los coches llevaban todas las pegatinas del Ayuntamiento de Valencia como reparto de ayuda humanitaria, artículos de primera necesidad, carteles por delante, por los lados, por todos los lados. Y en un pequeño local donde almacenamos, pues por la mañana cargamos coches y furgonetas y nos vamos a hacer reparto, ¿no? A las familias. Pues en ese momento, aparte es una zona alejada de Valencia, la avenida del Cid, pero ya casi al final, que no es el centro, que no estábamos en la calle de la Sangre ni nada, estábamos como desde hace un mes cargando las furgonetas y vino la policía local de Valencia y estando perfectamente identificados y nosotras identificadas que se sabía lo que estábamos haciendo y para lo que era, primera multa. Así que, pero muy importante para la gente que nos ve porque nos están preguntando, ¿esto quiere decir que dejemos de hacer lo que estamos haciendo? Absolutamente no. Tenemos que hacerlo con más contundencia que nunca. Tenemos que unirnos. Ante cualquier represión comunicamos por redes sociales y acudimos todas. Porque igual con 4 pueden, pero con 1000 o 2000 no van a poder. Y por favor, todo el mundo ante este tipo de eventos, de acoso policial, lo que sea, que no te dejan acceder a algún sitio porque te piden el padrón cuando está el derecho a libre circulación. Todo el mundo, por favor, que grabe vídeos, que nos lo hagan llegar, bien a ti, bien a mí, bien a cualquier persona que Sí, sea sí, sí, referente. le daremos bola, por supuesto. Exacto, exacto, pero la gente es súper importante que consiga grabar y decir, tal día, tal hora, en tal sitio ocurrió esto, esto y lo otro, para que podamos tener un registro y estas denuncias que ahora estamos haciéndolo, estos primeros pasos a través de medios como el tuyo y que agradecemos, tenemos que demostrar a la ciudadanía que no somos un bulo, que somos las personas que estamos a pie de calle, lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo. Así que a todo el mundo, por favor, registren. No enfoquéis a las caras que nos metemos en un lío, enfocad a los pies, se oyen las voces, es suficiente, no necesitamos más. Ya luego detallamos por escrito lugar, día y hora y qué pasó Cierto, exactamente. cierto. Pero registren y hacerlo llegar a personas. Hay muchas caras visibles ahora mismo en el tema de la Riada Valencia, a cualquiera, a la que queráis, pero por favor registrar y visibilizar. Cierto. Oye, vamos a ver, otras cosas. A mí hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención. En esta riada han desaparecido, luego han aparecido muertos un par de niños, ha habido algún otro niño, pero vamos a ver, no hay niños en Valencia, entiendo, porque de las 200 y pico personas muertas, creo que hay 4 niños. No me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Y también los niños han desaparecido de los medios de comunicación. Desde el minuto cero no ha habido niños, excepto estos que ya no les ha quedado más remedio que sacarlos. Eh, ¿Tú crees que ha habido algún tipo de confabulación en el sentido de que vamos a evitar que los niños aparezcan precisamente porque son un componente que va a hacer que la gente, que mueva más los sentimientos de la gente? Vamos a hacer esto muy, como si dijésemos, muy frío, y claro, los niños le dan calor a ese problema. ¿Tú te has dado cuenta también de esto? A ver, lo que pasa que menos mal que por el momento y hora, si hubiera pasado, por ejemplo, una hora antes, que es la hora de la salida de los colegios, esa verdad que hubiera llegado a pasar no se hubiera podido impedir. Pero era entre semanas, era después de que los nenes hubieran salido al cole, en muchos sitios no llovía, pero tampoco hacía buen día, y al día siguiente todavía había colegio,
con lo cual muchos niños pues y niñas pues van a casa para merendar, bañarse, acostarse pronto. Y Mm. eso simplemente esa hora y media de diferencia de cuando llegó el agua a muchas poblaciones ha podido marcar una diferencia importante, muy importante. ¿Por qué muchas compuertas de presas se abren a las 6 y a las 5? Yo es que creo que si esto fue intencionado, el objetivo es que de nuevo volvían a ser las personas mayores, ¿eh? La mayoría de personas que Que han viven perdido en su los casa, la pisos vida, bajos normalmente. que son los que ya no pueden trabajar y son un gasto para el sistema. Efectivamente. Entonces, por eso creo que si no ha habido tantos niños es porque no eran el objetivo, porque, bueno, pues entran en un discurso utilitarista y los niños y las niñas son necesarios, ¿no? Porque bastante jodida está ya la pirámide poblacional como para que no los Ujú. vayamos cargando. Que Bueno, capaz es el día que no hagan falta, aquí ya hemos visto que no tienen miramiento no, ninguno no, ninguno, con ninguno. nadie. La, la- Ninguno, ninguno. la palabra sentimientos no viene en su diccionario. Una última pregunta, porque como siempre tengo un problema que se llama tiempo. Los militares, los soldados, van a dejar, o han dejado ya, de limpiar garajes, de ayudar a la gente a limpiar sus casas y tal, y se van a dedicar únicamente a la vía pública. Pero yo tengo entendido que la Generalidad Valenciana, pues, y el Estado también, ambos están contratando sin hacer concursos de contratación, sino por contratación directa, lo cual ya es discutible desde el punto de vista legal. Ya empezamos con las ilegalidades, pero bueno, contratan a empresas privadas para que hagan esas gestiones y que se pague esas gestiones. Es decir, a lo mejor no las paga el dueño o sea, una edificación, los dueños de una edificación, de momento, pero luego se los van a cobrar. No sé cómo, pero se lo van a cobrar. Estoy seguro. Eh, ¿No parece eso demasiado extraño? Porque a mí me da la ligera impresión de que las empresas que se están contratando por los datos que nosotros tenemos o estamos verificando de momento, pues no son una empresa cualquiera, sino la de alguien conocido. Eh, ¿Qué conocimiento tenéis ahí de todo esto? ¿Qué os ha llegado? ¿Qué sabéis ahí en Valencia? Evidentemente sabíamos que Amazon, a pesar de cargar con muchísima responsabilidad de lo que lo que pasó y sigue pasando Ujú. en los pueblos de Valencia y con la gente de Valencia, no iba a dimitir precisamente porque estaba esperando esta gran partida económica, que las primeras contrataciones no solamente es que sean sin concurso, ni siquiera la segunda contratación ha sido todavía publicada porque hay un margen de 30 días y se han agarrado a lo que marca la ley para beneficio propio, sino además son empresas que tienen condenas, empresas condenadas por corrupción, ¿vale? Han sido contratadas para manejar cantidades indecentes de dinero. Además, empresas que no tienen experiencia porque claro, los bomberos y militares sí que tienen maquinaria específica para este tipo de trabajo que Sí, se y requerirá lo conocen el tanto. trabajo, lo han hecho, ciertamente. Claro, pero cuando yo recibí la llamada la semana pasada, además me dijeron, pero es que cuidado, a día de hoy no hay ninguna empresa que tenga cubas suficientes Ujú. para todos los garajes que hay. Por más que quisieran, no podrían, es decir, no tendrían que haber retirado a la UME de esas limpiezas de garaje. Hasta ahora, a día de hoy, podemos seguir accediendo la ciudadanía a limpiar con la peligrosidad que eso conlleva, porque antes lo hacíamos en colaboración. Primero entraba UME o bomberos, hacían las mediciones correspondientes y luego ya entrábamos el voluntariado independiente a limpiar. Pero claro, si ellos se retiran, y todavía entra ciudadanía. O sea, es que todo el tiempo exponen nuestra vida y nuestra integridad física y nuestra salud de una manera totalmente innecesaria. O sea, es que cada paso que dan es para empeorar la situación. Casi que mejor que no hagan nada, porque para lo mal que lo están haciendo absolutamente todo, pues sí, aparte son empresas no solamente amigas, con opacismo, esas contrataciones, sino además empresas condenadas con condena firme por corrupción. Total nada. Total nada.
Bueno, Inés Isabel, tengo un problema. Ya han pasado mis 25 minutos de poder entrevistarte. Bueno, no han pasado, están a punto. Y ya, pues lo único que me queda es saludarte, agradecerte enormemente tu presencia en mi programa, decirte que esto va a salir ahora a lo largo de esta semana en varios sitios diferentes, a varias horas diferentes, y ya te enviaré el material para que vosotros también lo vayáis acumulando. Y bueno, pedirte que a la otra semana pues volvamos a vernos y me vayas Cuando contando. quieras. De Sí, yo acuerdo, creo que la semana que viene habrá pocas novedades, pero sé que van a seguir pasando algo cosas pasará. en la línea que hemos ido denunciando, seguro. Ana Sí. Isabel, Venga, nada, ya tengo la primera multa, ¿eh? bueno, muchas gracias por tu presencia. Hasta el próximo día, A amiga. ti. Chao, chao. Chao. Hola, buenas tardes, amigos. Bueno, tardes, noches. Estamos casi ya al final, yendo hacia el final de nuestro programa. Y bueno, pues en la mesa camilla de hoy tenemos don Jorge García Contel. ¿Qué tal estás, amigo? Muy buenas noches, José Antonio. Pues estoy encantado de que me recibas en tu casa y de que me sientes a tu mesa camilla y, por supuesto de que me presentes a tus oyentes. Estoy verdaderamente encantado. Bueno, la verdad es que has estado muy claro, pero me has dejado ahí a los pies de los caballos, pues como 20 o 30 preguntas, lo cual es complicado porque no creo que tengamos tiempo para tanto. Bueno, Me llama la atención, miércoles, Congreso de los Diputados, sesión de control al gobierno. ujú, El presidente del Consejo de Ministros, un tal Sánchez Castejón, me pues suena, me suena. sonriendo constantemente Ujú. y las caras más o menos circunspectas, ¡oh, qué mal lo he dicho! De tus pecas. Exactamente. A veces es que te das cuenta que las personas mayores como yo se nos traba la lengua. Y, y bueno, pues resulta que bueno, salen diferentes políticos de todo pelaje con la cara de circunstancias. Y cada vez que la cámara de televisión enfoca al señor presidente del Consejo de Ministros, este está como de coña, como si estuviese en el bareto tomándose algo, ¿no? Ujú, Y creo que eso es lo que refleja realmente la situación. La situación es que si bien todos son bastante inútiles, y cuando digo ujú. todos, no me apeo de la burra, es decir, de los Todo, 350 que se todo. sientan allí, hombre, Ujú, alguno habrá, aunque Lot tendría bastante problemas para encontrar a alguno, o alguna, ujú. o algune, Sí. porque hay que decirlo todo. Pero bueno, Eh, difícil lo tendría. Hay más algunos en el 300, entre los 350 de los que tú te piensas y de los que se piensan nuestros oyentes. ujú, Pero vamos, lo de Pedro Sánchez con esa cara de cachondeo y de tomárselo toda coña, me lleva a pensar seriamente que para los políticos, hombre, algunos por lo menos han puesto cara seria, pero me da la ligera impresión de que les importan un pimiento los muertos, los heridos, los desaparecidos, los huérfanos, las viudas, todo. O ujú. sea, el sufrimiento. Porque además es un sufrimiento tremendo, brutal en una persona. Pero cuando estamos hablando de varios cientos de miles, posiblemente muy cercano al millón, si no lo supera, no lo sé, era para que se lo hubiesen tomado de otra manera. Y precisamente lo que tú comentabas del si quieren ayuda, que me la pidan. Yo no lo entiendo, pero entiendo lo que sí entiendo perfectamente es que aquí ha habido, han puesto, más que ha habido, han puesto por delante la política y los intereses políticos de cada uno de ellos que los intereses de esos cientos y cientos de miles de personas, ¿no? Sin duda alguna, pero es que, ya te digo, se junta la incompetencia y la negligencia junto con la indiferencia. ¿Eh? Mm, Claro, el resultado de ese cóctel necesariamente tiene que ser nefasto. Eh, Se da la circunstancia, la trágica circunstancia, de que este Sánchez al que tú te referías es el mismo que no dudó, no le tembló el pulso a la hora de decretar el estado de alarma, con ocasión de la célebre pandemia del COVID,
y prorrogarla de modo inconstitucional. Bueno, de hecho, el Tribunal Constitucional tarde, pero al final le dio un rapapolvo por el modo, no por el qué, sino por el cómo lo había hecho. Pero claro, este hombre que debe estar entrenado a la hora de afrontar emergencias, pues manifiestamente ha demostrado una indiferencia absoluta con respecto al sufrimiento pues, de esta parte del pueblo español. Yo, fíjate, rememorando los acontecimientos del COVID, pues me acordaba de cómo aplicó la Ley Orgánica 4 en 1981 de los estados de alarma, excepción y sitio, ¿no? Y bueno, pues me voy a permitir la licencia de leerte, de recordar a todos los oyentes qué dice esta ley orgánica sobre el estado de alarma. En el artículo 4 recuerda que el gobierno, en uso de las facultades que le otorga la Constitución, podrá decretar el estado de alarma cuando se produzcan algunas alteraciones graves, ¿no?, de la normalidad. Y entre esas alteraciones graves, textualmente, literalmente, dice esta ley orgánica: catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como inundaciones de gran magnitud, crisis sanitarias a las que nos podemos estar enfrentando, a las que nos estamos arriesgando por culpa de las toneladas de lodo que aún quedan por recoger. Y paralización, sigue diciendo la ley, otro de los supuestos, cuando se produzca paralización de servicios públicos esenciales. Oiga, que la vía del AVE Valencia-Madrid ha saltado por los aires, que no funciona el metro de la ciudad, que los autobuses que unen las distintas ciudades de la provincia han dejado de prestar servicio. Señor Sánchez, pero usted que tanto entiende y tanto sabe de afrontar calamidades, como nos demostró encerrándonos en casa cuando el COVID, oiga, el texto de la ley no le sugería, no sé, no le daba alguna idea de lo que tenía que hacer, que era algo tan sencillo como, pues, asumir las responsabilidades que, nos guste más o menos, el pueblo español ha puesto en sus manos. Y no las ha puesto para ponerle una asesora a su esposa en la Moncloa. Le ha dado esas responsabilidades para que nos cuide. Vamos a decirlo así, de suave y dulcemente. El pueblo español espera de sus gobernantes ser cuidado por ellos, no abandonado miserablemente, como han hecho estos señores, los que gobiernan en la capital de España y los que gobiernan en Valencia, todos, a ser abandonado como nos han abandonado. Esto es lo triste, lo deplorable y lo lamentable, y encima, efectivamente, como tú dices, por lo visto, al señor Sánchez le resulta jocoso, divertido, y lo celebra pues de forma risueña. Es verdaderamente indignante. Sinceramente, permíteme el desahogo, José Antonio, espero y deseo que la historia algún día ajuste cuentas con este sujeto. Hombre, me parece muy bien que la historia ajuste cuentas. Yo preferiría que las cuentas las ajustase, se le ajustasen de otra manera que por la historia. Pero bueno, nunca se sabe, ¿eh? Porque hay gente que, hay personajes en la historia que se han creído que se iban a comer el mundo y al final el mundo se los ha comido a ellos. Pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Oye, mira, has tocado cientos de miles de temas, temas interesantísimos, como por ejemplo lo del abandono. Yo entiendo que pueden estar faltos de reflejos. Puede haber falta de reflejos, 2, 3 días. Además, como le pillaba, estaba en Bollywood haciendo no sé qué, y el otro estaba en el sitio este que tiene esa especie de... Bueno, mejor no describo dónde estaba el señor Mazón, porque no viene al caso. Pero bueno, puedo entender que en las primeras 24, 48, 72 horas, que ya es mucho darle,
no se haga nada, pero después la situación que se ha creado, como tú bien dices, es tétrica. Hablaba yo con una persona que conoce bien el tema porque como inspector jefe de policía ha ocupado el puesto de comisario sin serlo en una comisaría de manera interina, conoce muy bien Valencia y los alrededores porque él ha estado siempre en puestos de investigación o de dirección de la policía, pues Sí. tiene datos fresquitos que le llegan de sus antiguos compañeros, porque él ya está en la segunda actividad. Y me comentaba que quizá me comentaba antes de ayer, o sea, puede ser que haya mareado las cifras, puede haber en torno a 600 edificios con serios problemas porque sus garajes están totalmente inundados. Y Sí. hay vehículos, puede haber animales muertos dentro, están llenos de fango, llenos de agua enfangada, hay Ujú. trasteros también que a saber lo que, lo que tenían. Los Sí. vehículos, bueno, pues ahora después te haré unas preguntas sobre los vehículos. Bueno, pues todo esto está ahí, debajo de los edificios. Y me comentaba un arquitecto, además tú y yo hemos hablado, me parece, ya de este tema, que bueno, edificios recios, buenos edificios bien hechos, van a tener Ujú. problemas. Teniendo en cuenta que la mayoría de las constructoras de los últimos años han ido a lo que han ido, es decir, a la peseta Mm. pura y dura, pues que puede pasar en cualquier momento desde el punto de vista arquitectónico. Pero ¿y desde el punto de vista sanitario? ¿A ti qué te parece cómo va este tema? Pues mira, yo no entiendo gran cosa de temas sanitarios, pero sí que escuché el otro día una entrevista que le hacían en una emisora de radio al decano del Colegio de Arquitectos de Valencia. Y este señor entiende mucho más que yo y a su criterio me refiero. ¿Eh? Y el decano del Colegio de Arquitectos, refiriéndose a estos garajes, que efectivamente no recuerdo la cifra exacta, pero eran más de 600 según la Bueno, estimación. Ferris me decía los más críticos. Los más Bueno, críticos que eran unos 600. Había otros que estaban en otros procesos, pero 600 muy él, críticos. él me daba una serie de datos para que, bueno, me daba, no, perdón, a los oyentes de la emisora les daba una serie de datos para que todos nos hiciéramos cargo de la envergadura del problema, de la magnitud del problema. Y decía, vamos a ver, una finca media, estándar, ¿no? Una finca de vecinos con un garaje comunitario, pues no sé, donde pueden caber, pues, no sé, digamos, 30, 40 vehículos. Bien, esas fincas, en muchas de ellas, el garaje lo tienen inundado de barro, lodo, inmundicias, hasta arriba, hasta el techo del garaje. Y entonces el decano decía, claro, ahí lo único que se puede hacer es mandar uno de estos camiones Cuba que succionan el líquido, que también se utilizan para desatascar alcantarillas, por ejemplo. ¿Eh? Entonces poner al camión Cuba y succionar. Y daba el dato. Decía, bueno, la carga de metros cúbicos de fango, ¿no? que Mm. succiona un camión Cuba hace bajar el nivel de fango de ese garaje medio, de ese garaje estándar de una finca de vecinos, lo hace bajar menos de un palmo. Menos de un palmo. Claro, decía, ¿cuántos camiones Cuba hacen falta para vaciar por completo un garaje? Ya nos podemos hacer una idea. Y luego eso, si lo multiplicamos por los centenares de garajes inundados, pues claro, el problema es verdaderamente colosal, colosal. Luego añadía este señor, el decano del Colegio de Arquitectos. Claro, cuando conseguimos vaciar un garaje, claro, nos encontramos que dentro no solamente había fango, había también residuos sólidos, materia orgánica en descomposición, etcétera, etcétera, pero sobre todo lo que hay son 40 vehículos inutilizados, que hay que Ujú. sacar remolcándolos con una grúa, ¿no? Con un cable de acero de esto, y entonces la grúa estira y extrae el vehículo. Pero claro, es más fácil decirlo que hacerlo, porque no todos los garajes
tienen la rampa en línea recta y El todos los acceso vehículos, correcto, sí. claro, y todos los vehículos no están directamente enfilados hacia la rampa. Hay rampas que son en espiral, hay otras que hacen una especie de zigzag. Esto se complica muchísimo, vaciar. Simplemente mirando el problema concreto, concretísimo de los garajes, eh, la magnitud del problemón que tenemos en Valencia ahora mismo es colosal, verdaderamente colosal. ¿eh? Necesitamos de verdad los recursos de todo el Estado. Lo que pasa es que este Estado, el famoso Estado autonómico, parece haber sido diseñado para que no funcione. ¿eh? Parece haber sido diseñado literalmente por el enemigo. ¿no? Y ahora mismo vemos un espectáculo mientras la tragedia está en todas y cada una de las calles de las poblaciones del sur de Valencia. Vemos el espectáculo de que los responsables del Estado, bien sea el gobierno de la nación o bien sea el gobierno autonómico, se dedican a pelearse entre sí. Esto es en lo que emplean la mayor parte de su tiempo, en echarse culpas de unos a otros. El otro día vino por aquí la señora ministra de Defensa, doña Margarita Robles, Qué horror. y fue a Paiporta. Fue a Paiporta, que es una población que se ha hecho famosa ya en toda España. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió lo que era previsible, que un montón de vecinos que están en la calle limpiando la vía pública vieron a una autoridad del Estado y reaccionaron, bueno, pues como humanamente es muy comprensible. Se dedicaron a increparla, a reprocharle de todo, a decirle que venía a hacerse una foto. Había un vecino verdaderamente indignado, pero que sin duda era un hombre ingenioso, ¿no? Y a voces gritaba, una pala para la señora ministra. Bien, ¿cuál ha sido la reacción de la señora ministra de Defensa? Ordenar a la UME que no colabore en el vaciado de los garajes, que solamente se dediquen a limpiar las vías públicas. Bueno, esto es el Estado que tenemos, que parece diseñado, pues eso, para que Por el actúe en enemigo, contra de los ciudadanos. Es efectivamente. así de triste. Jorge, ya nos estamos quedando sin tiempo. Una última pregunta, porque luego tú necesitas 8 o 9 minutos para responder. O Eh, sea, me estás diciendo que me enrollo mucho, ¿no? no, 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 no. Me parece muy bien porque cuentas las cosas estupendamente para que la gente se entere. Ujú, Uno de los grandes problemas, del que tú ya has hablado varias veces a lo largo de esta mesa camilla, son los vehículos. Se calcula, a ver si ahí estamos cercanos, 120, 130.000 vehículos dañados. Parece ser que alguien ha pensado y ha dicho, vamos a ver, si esos 120 o 130.000 vehículos, la mayoría o una parte de ellos son irrecuperables, pero habrá ujú, algunos que sí son recuperables. No sí. nos interesa. Nos interesa que no sea recuperable ninguno porque económicamente nos es más barato. Nos es más barato decir, oiga usted, ahí tiene usted su coche que tiene 12 años, tenga usted 2.000 o 3.000 euros y búsquese la vida. Mejor que reparar todos los vehículos que pudieran ser reparables. Yo tengo la experiencia personal de que a mí me pilló una gran lluvia, no venía el agua de ningún sitio, sino que estaba el coche parado en un sitio, empezó a llover, aquello era como una cuba y se puso hasta las ventanillas. ¿Qué Ujú, sucede? Que yo el coche lo apagué, esperé a que aquello se solucionara, vino un mecánico de aviones, amigo mío, que vivía allí mismo, y me dijo, ¿qué has hecho tal? No, nada, bien. Cuando bajó el agua, simplemente movimos el coche con una marcha para forzar el que el agua que había entrado dentro del motor saliera, esperamos a que se secase, llave, contacto y andando. Sin problema. Claro, eso no le interesa a las compañías de seguros y sobre todo al... se me ha ido la palabra.
no sé qué de seguros, el consorcio, El consorcio. consorcio o algo así de seguros a nivel Consorcio estatal. de compensación de seguros. Efectivamente, consorcio de compensación, porque a lo mejor habrá coches que repararlos sean 500 euros, pero habrá otros que sean 7 8 mil. Solución, que Ujú. cuando se saquen, además hemos detectado que se les ha dicho así, se cogen con la pinza esa que lleva el imán, al cogerlos los desgracias, porque rompes toda la parte de arriba, el marco de arriba del coche, que eso los desgracia desde el punto de vista de chapa y pintura. Ujú. Y bueno, pues nada, esto que le corresponden a usted, 2.000 euros, ala, para allá, porque se van a ahorrar una pasta. Ese es un problema. El otro problema es que esos 130.000 coches tienen dentro aceite, líquido de frenos, líquido de no sé qué. O sea, sobre todo los modernos, 5 o 6 líquidos súper corrosivos Sí. que alguien no se ha preocupado en prever lo que va a venir ahora después, que es los ecolotontos. ¿No? Digo yo que Sí, podrían sí, haberse sí. preocupado. Sí, sí. ¿Qué noticias tienes tú de todo este tema? Que es lo último que te pregunto. Pues mira, el tema de los coches, efectivamente, sería más razonable detenerse uno a uno en cuáles son recuperables y cuáles no. Pero efectivamente, eso supone un trabajo burocrático, supone la mano de obra de gente experta en esto, peritos, que pierdan tiempo, en los vehículos de los ciudadanos, y no estamos para perder el tiempo, efectivamente, estamos para ganar dinero. Y, y aparte, efectivamente, se está produciendo un fenómeno que nadie había previsto, ¿no? Los ecolotontos llevan no sé cuánto tiempo convenciéndonos para que compremos coches eléctricos. Esa Coches es otra. eléctricos que además de llevar todos los elementos contaminantes de un vehículo tradicional, convencional, llevan unas baterías enormes y que también son tremendamente contaminantes, ¿no? Ahora mismo el problema que tenemos es muy difícil reparar los vehículos. ¿Por qué? Pues porque también los talleres de reparación han sido devastados. Es que no existen los talleres de reparación en todas Ujú. estas poblaciones. Y además es también difícil proceder a su desguace y reciclado. Porque claro, 120.000 vehículos de golpe, esto no hay infraestructura de reciclaje que lo asimile. Entonces ahora mismo acercarse por los vertederos de coches, por los desguaces, es dantesco, y además, bueno, la verdad es que merece la pena darse un paseíto y sacar unas fotos, porque las montañas, literalmente, las montañas de vehículos siniestrados son escalofriantes. De verdad, José Antonio, vivimos, la zona sur de la provincia vive lo más parecido a lo que seguramente debe de ser una zona de conflicto bélico, donde la devastación es completa, absoluta, donde todo ha dejado de funcionar y donde además es muy difícil volverlo a poner en marcha, salvo que uno cuente con una clase política que verdaderamente vele por los españoles, vele por los ciudadanos a los que debe los puestos de responsabilidad, Ujú. y de eso no tenemos, de eso no tenemos. De eso no tenemos. Es mucho más fácil, aunque pueda parecer mentira, recuperar una zona devastada por la guerra, porque se hace tabla rasa y punto. Es decir, no se trata de recuperar nada, se derriba todo y se empieza desde cero. Puede pues, sonar a barbaridad, pero lo he vivido y creo que funciona. Hombre, por supuesto, la destrucción moral, los valores de las personas y el futuro psicológico de las mismas es horrible, pero desde el punto de vista logístico es lo más práctico. Ahora bien, yo te quería hacer una pregunta y es te voy a poner, te voy a poner misión o te voy a poner deberes como a los niños del colegio. Me han llegado a mis oídos a través de diversas fuentes que curiosamente a final de octubre hubo una reunión, a unas jornadas a las que asistieron
gentes de estas que se dedican a la cosa de los ecolotontos, precisamente en Valencia, muy poquito antes de la inundación. Y curiosamente, cuando se produce la inundación, hay otras jornadas de otros ecolotontos de los que se dedican al tema de, además el tema era muy concreto, las nuevas ciudades de 15 minutos, las nuevas ciudades en las que se supone que la gente no debe moverse y tal. Entonces, los conspiranoicos, que hay muchos y son muy malos, eso dicen, no sé, yo no conozco a ninguno, pues parece ser que los conspiranoicos piensan que esto no ha pasado de casualidad, porque, y eso sí que es pregunta para muy rapidez, eh, no ha llovido en Paiporta y sin embargo se ha inundado, porque independientemente de todas esas cañas y demás basura que había en los barrancos, alguien parece ser que abrió algunas compuertas en algunas presas para aliviar las mismas. Y donde Ujú. llovió fue en las montañas, por ejemplo, en la zona de Utiel-Requena, ahí sí que llovió. Sí, Y barbaridades. ese Ujú. agua es la que bajó y arrasó con todo. Te Sí, pongo, te sí. pongo, te pongo deberes. Ujú. Hablamos a la semana que viene de eso. Podemos hablar la semana que viene de eso, pero personalmente, yo te lo adelanto, no estoy tan seguro de que la presa de Forata, a la que tú te estás refiriendo sin mencionarla, el Bueno, desaguado, hablan de tres sí, presas. pero la de Forata Eh, es la que, bueno, la principal. No estoy seguro de que haya sido una mala idea desaguar. Es decir, en la Podría haber riada sido del peor. en el 82, por no vaciar la presa de Tous, acabó reventando, colapsando, y aquello sí que fue terrorífico. De hecho, se recuerda no como una riada, sino como una pantanada. En la presa de Forata, que estaba al 97% de su capacidad, se desaguó hasta alcanzar el 75%. Yo he hablado con algún amiguete ingeniero y me ha dicho que era una medida prudente. Eso es lo que... a ver, ya te digo que, bueno, yo soy jurista, no ingeniero, no tengo más criterio que el que me proporciona gente experta y de mi confianza. Pero parece ser que no es un problema del desagüe, del desaguado de las presas. De todas maneras, si me lo pones como deberes, pues yo me lo tomaré en serio y la semana que viene hablamos de ello. Bueno, pues a la semana que viene, en vez de hablar del gobierno, que seguramente hablaremos, como decía, Seguramente. como decía Antipicol, pues creo que podemos hablar, porque además pasa una cosa. Espero que se pongan en marcha todas esas medidas que querían poner y que además otra de las cosas curiosas de las cuales me han informado es que se están seleccionando empresas privadas para que hagan labores públicas. Seleccionando. Ojo, Ujú. tú sabes como jurista que no se pueden seleccionar, que tiene que haber un Efectivamente, concurso. Se puede hacer algo de efectivamente. urgencia mientras se prevé o se hace el concurso público. Pero que estos van ya directamente a Pepito, que es mi amigo, es el que va a hacer tal cosa. Como siempre, como Como siempre. siempre. Bueno, Ujú. pues Jorge, siento decirte que nos hemos quedado sin tiempo. O Bueno, sea bien. que yo te estoy enormemente agradecido. Mis oyentes No, no, el te van a estar, agradecido soy yo. bueno, mis oyentes también van a estar enormemente agradecidos porque tú no te has oído, pero yo que te he oído me han quedado claras muchas cosas que yo hago, porque tú no eres ingeniero, pero yo tampoco, ni tampoco soy jurista. Intenté estudiar derecho y no pasé de primero, pero claro, yo puedo hablar de mis temas que son el follón que se va a montar cuando toda esa basura de la cara. O sea, yo como sanitario sé que se va a liar una pandemia de muchas narices y no va a ser más gorda porque estamos en invierno. Porque si estuviésemos en verano iba a ser pero fina filipina. Pero bueno, estamos Sí, en invierno, va a haber una pandemia localizada en Valencia y con ramificaciones, me entiendo, a zonas anejas o incluso lejanas, pero de eso pues hablaremos otro día.
Muy siento bien, decirte que ya sí que lo tenemos que dejar. Jorge García Contel, muchas gracias por tu colaboración y sobre todo por tu conocimiento, que es muy grande. Gracias, José Antonio. Para mí, ya te digo, y no es un cumplido, ha sido un verdadero placer estar en tu programa. Pues muchas gracias y hasta la semana que viene, amigo.